hablando acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Y veíamos que Cristo, al ver la compasión que tenía, la misericordia que tenía hacia el pueblo, es que Él preparó a sus apóstoles para que ellos en un momento dado sepan ministrar las necesidades de la gente. Y la única manera como ellos podían ministrar era que el creyente debe de saber que es sal. Dale sabor a las necesidades, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Y qué bueno cuando usted puede sazonar la vida de sus hermanos con palabras de ánimo y también ser luz del mundo en medio de esta oscuridad. Entonces, al ver este concepto, vemos ahora a Jesús hablando de otro tema, que Él dice que no ha venido a romper la ley, por el contrario, Él ha venido a cumplirla. Bueno, un pastor estaba hablando a un grupo de jóvenes de la congregación acerca de la obra de Cristo a favor de los hombres. Y usó la ilustración de un juez. Mire usted, un juez que tuvo que tratar el caso de su propio hijo. Increíble, ¿no? Un juez tratando el caso de su hijo, quien había sido acusado de conducir en forma negligente. Enfrentarse el papá con lo que hacía el hijo. Bueno, luego dio por terminada la audiencia, bajó del estrado y ¿sabe lo que hizo? Pagó él mismo la multa que se le había impuesto a su hijo. Dio tremendo ejemplo, el juez. Sin embargo, una jovencita que había estado ahí escuchando y observando atentamente, replicó de la siguiente manera: sí, pero Dios aún puede bajar de su estrado. El pastor le respondió con entusiasmo: usted me ha dado la mejor ilustración de la encarnación, porque Jesús, que era verdaderamente Dios, dejó su trono, bajó de su estrado y tomó la naturaleza humana para pagar la deuda, muriendo en la cruz por ti y por mí. Qué belleza, ¿verdad? Amados hermanos, sin embargo, Jesucristo, a pesar de todo, fue acusado de destruir la ley de Dios, entre otras cosas. Muchos han creído que el rasgo principal de Jesús es el amor y el perdón. Seguro que sí. Y que en segundo lugar está la ley y la justicia. Como resultado, muchas personas se sintieron menos obligadas a seguir la ley de Dios, sintiéndose más libres de hacer lo que les dé la gana y vivir displicentemente. Ya tengo la salvación, total, no voy a perderla. Han creído que mantener la ley de Dios en el fondo de su mente poseen la libertad cristiana de interpretar a su manera la manera de cómo vivir la vida cristiana. Después de todo, se afirma que el sacerdocio nos da seguridad, pero ¿dónde tenemos nosotros las verdaderas enseñanzas para poder ser buenos seguidores de Cristo? En la palabra de Dios. Por esas claras restricciones y obligaciones, hermano, ellos o muchos de nosotros minimizamos la ley de Dios. Póngase a pensar. La ley de Dios muchas veces me entra por un oído y se me sale por otro. Dios es bueno. Total, tengo la salvación. En el pasaje que se ha leído de Mateo 5, 17 al 20, vea usted, Cristo va al grano directamente y sin rodeos. Versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar o para destruir o no cumplir la ley de los profetas. No he venido para romperla, no he venido para saltar la valla y hacerme de la vista gorda. He venido para cumplir. O sea, acá vemos la ley y Jesús
Él no podía quebrantar la ley de Dios. Entonces, hermano, usted toma conciencia de que hay que cumplir la ley de Dios, según estos versículos 17 y el 18. Y acá Jesús estaba diciendo muy claro que Él no estaba contradiciendo ni destruyendo la ley de las Escrituras del Antiguo Testamento, ni tampoco oponiéndose a ellas. Él estaba prácticamente cumpliéndolas. Dice, porque es cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amados hermanos, acá vemos que Jesús estaba mostrando el significado real de las Escrituras en el Antiguo Testamento y su significado pleno. ¿Qué podemos decir entonces? Cristo como verdadero Hijo de Dios es la revelación de la verdad. Hay varias formas en que Jesucristo, en este pasaje, cumplió la ley. Antes de Cristo, la ley describía cómo quería Dios que viva el hombre. Si usted ve el Antiguo Testamento, la ley era ideal, eran palabras que dirigían al hombre. Cómo vivir, qué hacer para adquirir perdón y cómo reconocer su culpa. Pero, siempre hay un pero. Cristo cumplió y, mire usted, completó la ley. Es decir, le dio al hombre vida. Y la persona indicada, que es Él. Bendito sea Dios que Él cumplió y la completó. Y esto ilustra perfectamente y demuestra la ley ante los mismos ojos del mundo. Al venir y morir en la cruz, Él cumplió con la ley de Dios. Jesucristo entonces para nosotros viene a ser la ilustración de la voluntad de Dios. Jesucristo viene a ser para nosotros el ejemplo viviente, el modelo que todo hombre debe de imitar. Todos nosotros debemos de imitar a ese modelo precioso que es Cristo. También podemos decir, antes de Cristo la ley solamente establecía reglas, establecía principios de comportamiento y requería de un intérprete. Pero Cristo interpretó, Cristo cumplió y Cristo completó la ley. Le dio la ley, ¿qué cosa? El significado real y pleno. ¿Cómo lo puedo saber esto? Mire, si usted ve las Escrituras en Gálatas 3, 23, 24, Pablo dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, la ley nos tenía encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Y Romanos 3, 20, 22 dice, por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¿Para qué está la ley? Para que yo tenga conciencia que estoy fallándole constantemente a Dios. Pero ahora, sin mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. De hecho, no hay distinción. A todos. Amados hermanos, entonces podemos decir que antes de Cristo la ley demandaba perfecta justicia, demandaba una vida justa. Pero, siempre hay un pero, el hombre falló. No podía obedecer en forma perfecta a la ley. Y es por eso que se instruyen los sacrificios. Nosotros hemos venido estudiando Deuteronomio. El problema no era la ley, que era imposible de cumplir, sino por gusto Dios lo hubiera demandado al hombre.
Dios no está loco. El problema era, hermano, y es hasta el día de hoy, ¿sabe qué? El corazón. No la ley. Nuestro corazón es el problema. Nuestra naturaleza pecaminosa, ese es el problema. Nuestra inclinación a hacer el mal, ese es el problema. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento de Dios es santo y dice es justo. Amados hermanos, vemos entonces que antes de Cristo la ley demandaba castigo por la desobediencia. ¿Se ha puesto a pensar usted cuando leemos el Antiguo Testamento cómo castigaba a Dios a su pueblo por ser desobediente? ¿Y qué manera, no? Si una persona quebrantaba la ley, tenía que ser castigada. Pero, nuevamente, el amigo que tenemos, Cristo cumplió y completó la ley, pagó el precio máximo, demostrando su amor supremo al morir en la cruz por ti y por mí, por el mundo entero. Y qué hermoso. Ahora Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros nuevas criaturas. Nos ha dado un nuevo corazón, ya no el de piedra, insensible. Nos ha dado un corazón de carne que podemos sentir cuando le fallamos al Señor. Mire usted cómo ha sido Dios tan bueno conmigo y contigo, que nuestro corazón nos da esa sensibilidad de sentir que fallamos constantemente a Dios con nuestros actos y que podemos venir a Él. Amado hermano, ahora Dios nos ha dado vida nueva y vida nueva en Cristo para poder vivir según su voluntad y de esta manera que se cumpla la ley de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué podemos sacar? Punto 1. Hay que cumplir y enseñar la ley. Tenemos que cumplir y enseñar. ¿Para qué? Dice, para crecer y madurar en nuestro camino diario. Mire conmigo el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, insignificante diríamos, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y les enseñe, aun cuando es aburrida, aun cuando no me gusta escuchar, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y nosotros debemos de enseñar la palabra de Dios de esa manera. Es lo que nos dice. Ninguna persona, por supuesto, cumple la ley de Dios, la ley en forma perfecta. ¿Por qué? Porque quebrantamos constantemente y solamente por causa de nuestra vieja naturaleza. La quebrantamos, hermanos, todos. Y esto lo dice Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 9. Pecamos cuando no hacemos la voluntad de Dios o andamos en oscuridad. Y Cristo más antes nos había dicho a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Alumbren, alumbren y sigan alumbrando la oscuridad del pecado. Sin embargo, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Porque muchos me pueden decir, yo conozco a Dios, yo tengo 40, 50 años en el Evangelio. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Bien claro lo dice Primera de Juan 2, versículo 3. Si obedecemos sus mandamientos. Si usted obedece los mandamientos de Dios, quiere decir que usted lo conoce a Él. Si no obedezco los mandamientos de Dios, no lo conozco. ¿Cómo voy a cumplir con unos mandamientos si nunca los he conocido? Segundo, la ley trata de cambiar la persona interior, lo que está dentro. Y en esa forma, el carácter, y no debe ser reducido a actos religiosos. Y bien claro lo dice el versículo.
Si usted lo lee el 17, pero el 20, vamos a ver el 20. Porque yo digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis al reino de los cielos. La ley de Dios, amados hermanos, y vuelvo a hablar, fue dada en el Antiguo Testamento. No era suficiente para los judíos. En su razonamiento decían que si la ley realmente era la palabra de Dios, tenía que ser incorporada cada regla y reglamento necesario para la conducta. Por eso ellos tomaban grandes principios de la ley y lo reducían a miles y miles de reglas. Eran tan religiosos que si usted observa, ellos tenían por todo el cuerpo fragmentos de pedazos de ley. De esa manera podían encontrar gracia ante Dios, poniéndose por todos lados reglamentos. Amado hermano, cuando un mandamiento es quebrantado, mire, el culpable debía pedir perdón. El culpable debe de arrepentirse. Y si nosotros quebrantamos la ley de Dios, ¿qué tenemos que hacer? No es lo mismo. Doblar las rodillas, reconocer que le hemos fallado a nuestro Padre, pedir perdón. Sí, esto es importante hacerlo. Y la persona que sigue obedeciendo los mandamientos de Dios, dice acá la palabra, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Usted quiere ser llamado grande en el reino de los cielos? Sí, pues amado hermano, cumpla la ley de Dios. ¿Cómo? Cumpliendo, valga la redundancia, los mandamientos que Él nos ha dado. Dice que no son gravosos. Lamentablemente a esta gente les faltaba el amor de Dios y les faltaba el amor al prójimo. Porque el mismo Señor le dijo que se tenía que cumplir amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, y al prójimo como a sí mismo. Amados hermanos, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho que de ti espera Dios. ¿Qué cosa espera Dios de ti? Que practiques la justicia, que practiques el amor, que practiques la misericordia, que practiques el humillarte ante Dios. Y eso lo ve usted en Miqueas 6:8. Tenemos que practicar actitudes que salgan del corazón y que le den gloria a Dios en nuestro caminar diario. Hay varios hechos en estos versículos que deben ser notados en lo que hemos leído. Y estos versículos, amado hermano, deben de impulsarnos a cada uno a examinar nuestro corazón. No está de más acá. Esto me lleva a que examine mi corazón para estar seguro de acercarme a Dios como Él quiere que me acerque. Mire, muchos religiosos cometen el mismo error fatal de los fariseos. Muchos buscan la aceptación de Dios. ¿Cómo? Ofreciendo a Dios una oración formal en vez de una confesión de indignidad y de una necesidad personal de Él. Muchos hacen esto. Ofrecen a Dios buenas obras en vez de darle su corazón. Y el Señor siempre nos ha dicho, hijo mío, dame tu corazón, dame para poder yo cambiarlo, para poder transformarlo. Ofreciendo a Dios un cuerpo limpio y moral, en vez de confesar su necesidad espiritual. ¿De qué sirve lavarse las manos? ¿De qué sirve estos actos religiosos? Si ese corazón está contaminado y de él emana cosas malas, cosas que dañan la santidad de Dios. Muchos cometen el mismo error de los religiosos. Adoran y hacen el bien, pero para ser respetados por la comunidad, para sentirse bien ante su conciencia. Ir a la iglesia porque quiero sentirme bien ante mi conciencia. O tal vez para buscar la aceptación de Dios, para asegurarse la aprobación de la familia y tal vez la aprobación de los amigos. Esto tampoco a Dios le agrada. O para obedecer impulsos que
emanan del corazón. Amado hermano, si actuamos en esa manera, dice que nosotros estamos quebrantando la ley de Dios. Y voy a volver a repetir el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de Dios. La palabra de Dios muchas veces no va a ser aceptada, porque a la gente a veces le gusta que le zamaqueen el oído, que le pongan un algodón, pero no dice la palabra de Dios, amados hermanos, que nosotros como creyentes debemos de vivir la vida como a Él le place. Esta prédica la he podido dividir en dos partes. Esta es la primera parte en cuanto a esta ley, la ley de Dios, la ley de Jesús. Pero quiero destacar, hermano, que Jesús no estaba abrogando o anulando la ley de Dios, sino que Jesús, cuando tiene este enfrentamiento ante estos pseudo religiosos o estos religiosos, Él la estaba cumpliendo. Por otro lado, Él nos aclaró que la ley de Dios es tanto obediencia todo el tiempo, no acciones externas, sino acciones que vienen del corazón. Jesús cumplió la ley dando su vida. ¿Sí? Nadie podía acusarlo de pecado, aun cuando lo trataron en algún momento que él era borracho, que paraba con lo peor de la sociedad. Pero fue el único. Y la cumplió, ¿en qué forma? Dando su vida por ti, resucitando. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de ser igual como Él. Aun cuando en el Sermón del Monte no se menciona el Espíritu Santo, es claro, amado hermano, que cuando pasamos por situaciones difíciles, el Espíritu de Dios está contigo, ayudándote a cumplir lo que el Señor quiere que hagamos. Y qué bueno que tenemos la palabra del Señor. No penséis que he venido a pasar la valla, he venido a cumplirla. Y si Cristo lo ha hecho, ¿cree usted que el Espíritu Santo no nos ayudará a nosotros a tomar decisiones sabias cuando empezamos situaciones difíciles a nuestras vidas? Claro que sí. Vamos a orar dándole gracias a Dios por lo que Él seguirá haciendo en su iglesia. Amante Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, porque realmente, Padre, nosotros somos un cuerpo comprado con la sangre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que podamos examinar nuestros corazones para estar seguros de que nos acercamos ante ti con un corazón sincero y dispuestos a buscar perdón. Nos arrepentimos, Padre, porque a diario te fallamos de palabra, pensamiento y hecho. Y en esta hora, Padre, yo te pongo la iglesia, que tú ya la compraste al morir en la cruz y al derramar tu sangre. Bendice a mis hermanos, y que esta porción, Padre, nos haga reflexionar que tú nos amas en una manera tan especial, que has dado tu vida. Gracias, Señor. Quédate en medio de nosotros. Bendice nuestra reunión que vamos a tener a continuación. Bendice los alimentos y despídenos con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.